Gabón, buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Temas de Actualidad. Hay datos que nos están asustando en lo que a este programa se refiere, pues el desempleo que ha crecido a inicios de septiembre. Los países más productivos de la Unión Europea encadenan bajadas consecutivas del Producto Interior Bruto. La producción industrial en Euskadi y en España no está mejorando. Hay motivos de alarma. Hoy en este espacio en Temas de Actualidad analizamos la situación económica. La palabra clave en este momento sería incertidumbre. Vamos a analizar todas las cuestiones relacionadas con esta situación económica con nuestros invitados, expertos y viejos amigos que ustedes enseguida van a conocer. José Ramón Urrutia, economista. Gabón, buenas noches y bienvenido. Hola, eskerrik asko. ¿Qué tal hemos pasado el verano? Con calma y con tranquilidad, cuidando a mi mujer y a los nietos. Y viendo también los gansos del Lequeitio, ¿no? Viendo los gansos del Lequeitio, porque creíamos que esta jornada que hoy la íbamos a hacer iba a ser la semana pasada. Y me llamaste diciendo, pero yo me puse a vuestra disposición. Lo sé, pero ¿qué pasó? Que alguno de mis compañeros todavía estaba de full holiday, por no decir de oporrac. Sí, por ejemplo, Koldo Vascuez, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios Vasca. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Que ha aprovechado también muy bien este verano, ¿no? Bueno, en zona privilegiada. Sí, Uribe Costa, sí, el mejor sitio del mundo. No, pues descanso, lectura y siestas y esas cosas, ¿no? Y playita y tal. Bien. Disfrutando del veranito vasco, Koldo, y del veranito andaluz. Xavier Larrinaga. Gabón, buenas noches. Gabón. Periodista, comerciante, formador ahora también, pues sí. Ya te has incorporado al mundo laboral, ya el curso laboral empezó para ti también. Pues un saludo a todos y a todas, y sobre todo a mis alumnos y alumnas que me dicen, profe, salúdanos. Y yo les he dicho, mirarme, pero no por mí, sino por mis compañeros que saben mucho más que yo. Es el rey de la economía y el que sabe lo que pasa por casa. Y tú el que me ayudas a mí a preguntar, cosa que yo agradezco. Muy agradecido. Eso. Comenzamos. ¿Cómo definimos este panorama en septiembre de 2019 económico-financiero que tenemos? Con unos inputs que nos vienen de fuera que son muy alarmantes, algunos no he citado, pero están en mente de todos y además van a salir, pues eso, el tema de China, tal. Y otros propios que nos están asustando. Adelante, José Ra. Hombre, yo lo que creo es que lo mejor es que no hablemos nosotros personalmente, sino que hagamos un poco utilización de los informes económicos que han salido recientemente. Yo os puedo decir lo que ha dicho la OCDE, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y lo que hoy mismo ha dicho el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo ha tenido la reunión esta mañana, y antes lo hemos estado comentando con Koldo, pues ha dicho fundamentalmente tres cosas. Primero, que en este momento hay un crecimiento débil. El crecimiento de la actividad económica es débil, que estamos cercanos, como él ha definido, a un encefalograma plano, casi plano. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico de la Unión Europea en el segundo trimestre ha sido el 0,2 en la Unión Europea. Ha dicho segundo, señores, pero no hay por qué preocuparse, este tema lo vamos a tener así por lo menos hasta el 2021. Primer aspecto. Y ha dicho por lo menos. Pero dice, oiga, vamos a descargar toda la artillería monetaria posible y vamos a poner dinero a disposición tanto de las entidades financieras como del consumo en general. Con dos aspectos diciendo, el tipo de interés se va a mantener bajito, como se ha mantenido desde hace 2, 3, 4 años, tipo de interés rozando el cero. Segundo aspecto, se va a rebajar un poquitín las condiciones con las entidades financieras para no aguarles en demasía. Tercero, les ha dicho, oiga, pero si ustedes, con el dinero que les vamos a descargar a ustedes, no dan dinero a la ciudadanía y a las inversiones de las empresas, ustedes van a tener que pagar más. Y por último, ha dicho, lo que hace falta es que la gente no se desanime, que sigamos todos pensando en que aunque yo me marche, que Mario Draghi lo deja ya, la continuación va a ser la siguiente. Y además ha dicho, y con esto ha terminado, vamos a seguir adquiriendo 20.000 euros mensuales de deuda soberana de los países, 20.000 millones, 20.000 millones de deuda soberana de los países, al objeto
de que los tipos de interés de la deuda pública se mantengan siempre bajos y no ahoguemos las economías. Esto lo ha dicho, es decir, yo creo que ha sido bien claro. Estamos en un enfriamiento, en una desaceleración, en una situación, no ha hablado para nada de recesión, no ha hablado para nada, en principio, de crisis, sino que ha dicho que las circunstancias se irán viendo. Eso es una previsión. Aunque no hable de recesión, están tomando medidas que quizás no tomaron cuando llegó la gran crisis. Llevan 10 años tomando medidas económicas, monetarias, fiscales, de todo tipo. No olvidemos que en el 2008 es cuando surge un poco la crisis financiera a nivel mundial y nos arrastra 11 años después, ¿no? Yo a lo que ha dicho Urrutia añadiría o plantearía que hay 4 escenarios muy definidos que inciden o influyen y van a seguir incidiendo e influyendo en la economía y en la sociopolítica, o sea, no solo en la economía, sino también en la política, ¿no? Uno de ellos es el enfrentamiento de Estados Unidos-China, con el tema de los aranceles, que claro, son 2 elefantes que de alguna forma tiran de la economía. Hoy gran parte de la deuda mundial está en manos de los chinos. Si esa deuda se desmorona, pues el patrimonio chino también va a desmoronarse, ¿no? La segunda cuestión, o el segundo escenario, es Europa. Europa de la incertidumbre, o sea, Alemania lleva 3 trimestres con el PIB descendiendo. Eso es recesión. Lo hagan como quieran, no. Y además, teniendo en cuenta que los alemanes, al tener capacidad económica, no han ido más abajo porque el consumo doméstico ha mantenido de alguna forma la economía, cosa que no se da en otras economías como puede ser la italiana o puede ser la española, ¿no? Y luego el tercer escenario, o el tercero de los escenarios es qué pasa en España. Tenemos un gobierno en funciones, no gobierna. Las incertidumbres son enormes, por mucho que Draghi quiera decir que calma, no sé qué tal y cual, pero los mensajes que recibimos yo creo que son bastante contrarios, ¿no? Estamos hablando de un gobierno, un Estado paralizado, estamos hablando de próximas elecciones, y el cuarto escenario es, dentro de todo ese abanico y en lo que afecta a la economía española y sobre todo a la banca española, es la próxima sentencia que el Consejo Europeo va a dictar sobre el IRPH, que puede afectar a los bancos en unas proporciones desorbitadas. No sabemos cuál es la sentencia ni cómo será, pero estamos hablando de más de 20.000 millones, posiblemente entre 8 y 25.000 millones, ¿no? No que se sabe, ¿no? Bien, eso son 4 escenarios, digamos, desde el punto de vista solo económico, industrial. Pero 4 escenarios, ninguno de ellos positivo. En mi opinión, no. Tal y como estamos ahora, las medidas, como tú muy decías, estamos en un encefalograma plano. Y eso quiere decirte que estamos débiles. Es decir, que cualquier constipado te lleva al fracaso. Y luego hay otro aspecto que a mí también me preocupa mucho porque incide, y este ya es solo y exclusivamente político, que es el avance de la derecha en Europa. No hablo ya de Donald Trump, del pato Donald Trump que yo le llamo, ¿no? Con sus políticas que quiere comprar Islandia, no sé qué historia, ¿no? Pero quiero decir que es preocupante el avance de la derecha, porque evidentemente la derecha lleva consigo políticas de derechas, ¿no? Que no son precisamente lo que otros propugnamos, ¿no? Pues digo que los escenarios no son muy favorables para ser optimistas. Dentro del optimismo que cada uno de nosotros podemos tener, pues creeremos que esto va a mejorar. Pero claro, llevamos diciendo eso 11 años. Y el límite ya de saturación de esa posición, pues ya no aguanta más, ¿no? Entonces el vaso está lleno y el encefalograma está planito, ¿no? Esas son un poco mis primeras consideraciones. Adelante, Xavier. Pues a pesar de que personalmente estoy de acuerdo con ambos, tengo que discrepar en una cosa, y es la percepción del ciudadano actual, por lo menos en el País Vasco. Parece que todo va bien. O nos lo creemos o nos lo hacen creer. Pero la percepción de que esto está peor que el año pasado, pero no se ve en el ambiente. O sea, ¿porque hemos gastado más? ¿Por qué? Sí, no sé exactamente. Ahí se ha creado un empleo chungo, se ha creado un empleo con unas percepciones económicas desastrosas, una situación, pero se ha creado, ¿no? Que, como te dicen algunos, hombre, siempre es mejor que nada. Sí, claro. Estamos mejor que antes, lo decíamos antes, ¿comparado con quién?
Pero eso es como todo, o sea, cada vez que alguien hace una comparativa o hace una encuesta, como los resultados electorales, a pesar de que pierdan, todo el mundo gana, porque los compara con 27 elecciones anteriores, con la situación en el Congo o 1000 cosas más. Aquí ocurre 3/4 de lo mismo, y la verdad es que en la comunidad autónoma se palpa la sensación de cierto bienestar. ¿Por qué? Pues no sé, supongo que porque nuestros políticos nos lo han medido relativamente bien, o porque hemos llegado, con respeto a todo el mundo, a tal grado de estupidez que preferimos creernos eso antes de creernos que esto no dura. La hucha de la seguridad social no existe prácticamente. Nuestros queridos llamados pensionistas llevan meses y meses y meses montando la bronca y nadie les hace ni pajolero caso. No te vamos a votar. El actual presidente en funciones se la trae un poco al pairo, pero sin embargo la percepción de calle, no es que nosotros, yo como comerciante, no es que venda más, que no es el caso, ¿no? Pero la situación que ves, hablas con la gente, entonces parece que hay una oferta de trabajo chunga, pero parece que hay. Entonces, esa percepción de que no tenemos un pavo, no existe, o yo por lo menos no la palpo. Sí es verdad que hay gente que lo está pasando mal, pero ese mensaje que nos transmite el Banco Central, porque luego es muy curioso, pero el Banco Central dice una cosa y el Fondo Monetario Internacional casi está diciendo lo contrario. O sea, y tenemos a una presidenta que es una señora corrupta, más no poder, que dice que los pensionistas... Presuntamente. No, presuntamente no, yo de los presuntos estoy hasta aquí. Hay 200 y pico políticos presuntamente en este. No, lo que no hay es sitio para todos en las cárceles, ¿no? Pero quiero decir que ya lo de presunto es un rollo. Pero ahí está, que te está diciendo que los pensionistas no, luego sale el político de turno diciéndote, político actual o no, diciéndote que cobran por encima de lo que deben, que están cobrando un poco... O sea, todo ese tipo de cosas que parece insultante, pues no terminan de calar en el ambiente. Es un poco lo que decía Koldo, ¿por qué el avance de la derecha? Yo he estado en Andalucía, ¿y sabes cuál es la respuesta del por qué Vox, en general, ha tenido un cierto peso específico? Porque se ha vendido la moto que Andalucía no está cayendo en manos de los árabes, pero casi. Que la inmigración es masiva, que todo lo que llega en pateras se queda por allí, que todo lo que no quiere nadie se queda por ahí. Yo le digo, mentira, nos vienen todos para el norte que tenemos una RGI espantosa, o sea, aquí abajo no hay RGI, no hay tal. Ese es un poco el mensaje. Y le dices, coño, pues haber votado, yo que sé, al Partido Ecologista o al Antitaurino. No, a la Susana no la tragaban. Y le digo, ¿y este artista de la cuerda floja que tenéis por aquí? O sea, ya, bueno, no se ha pensado. No ha pensado. O sea, quiero decir que tenemos una percepción de lo que está ocurriendo y nuestro grado de estupidez es máxima. Es real lo del encefalograma plano, pero no a nivel económico, sino a nivel personal. No nos queremos enterar. Pues yo creo que de verdad, creo que el matiz último que has puesto tú sobre qué opina la sociedad, nuestra sociedad, la sociedad vasca, que es que al final lo que tenemos que hacer es analizar, yo creía que era la siguiente pregunta que nos iba a hacer Yolanda diciendo... ¿No has dado tiempo? Bueno, exacto. No, hay que dejarla. O sea, Oye, lo que se está produciendo a nivel mundial, y nos hemos centrado más a nivel europeo, y Koldo ha hablado a nivel de Estado, ¿qué nos va a pasar o qué tenemos o cómo nos va a venir al País Vasco? Este es el efecto dominó. Todo este tema que está viniendo, el tema que tú has dicho, el tema de las barreras arancelarias, el problema de la caída de los tipos de interés, el problema correspondiente a las circunstancias que se están dando en ciertos países como Alemania, que como bien has dicho, como otro trimestre tenga negativo su PIB, está en recesión, lo que está pasando en Gran Bretaña, lo que está pasando y ha pasado con Salvini, que también está a punto exactamente, sí. Lo que está pasando en los países emergentes de Turquía, México, Argentina, todo esto, antes o después, nos viene a nosotros porque la economía ya no es una isla, no es un núcleo cerrado, sino que dependemos por exportaciones, por toda filosofía que tengan países en los cuales nosotros mandamos nuestros productos o donde compramos nuestros productos. Aquí son vasos comunicantes. Y nosotros, a nosotros, País Vasco, que estamos creciendo, no han dicho, iban a decir, el Eustat iba a decir, a ver cómo vamos estos meses del segundo y tercer trimestre, iban a decir que íbamos a subir el PIB, está ya dando datos, y tú lo has comentado al inicio, y yo creo que son datos fundamentales, tres, que seguro que Koldo luego me voy a dejar alguno para que tú me comentes. Primero, salió ayer, que lo dijo el Eustat, la producción industrial está cayendo y ha caído, sobre todo además en bienes de equipo, en bienes intermedios y en bienes de consumo duradero. Segundo aspecto,
Segundo aspecto que es fundamental decirlo. El sector del automóvil. Exactamente. Es tan importante. ¿Qué pasa con el sector de automóvil? Internamente, el consumo de automóviles en agosto ha caído un 25%. ¿Y el mes anterior? ¿Qué ha pasado con nuestra fabricación propia? ¿Qué ha pasado con las empresas? ¿Cuántas empresas ha habido cierre por concurso de acreedores en el mes de julio y agosto? Oiga, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las circunstancias propias que tenemos con respecto a nuestro mercado interior? ¿Qué ha pasado con respecto al empleo y a las cotizaciones sociales? Tú has hecho un input, pero en julio y en agosto, aunque igual lleguemos a un nivel, como dice el Lehendakari, de llegar a un 10% solo de paro, Sí. ¿Cómo ha crecido en julio y en agosto? Que da sensación de temporalidad y de precariedad. ¿Cómo han Sector caído? servicios. Exactamente. Estamos- Eso es, pasa que luego todos los años, hablaremos. o sea, que Sí, A mí estamos me nos gustaría al estamos final convirtiendo terminar en sector diciendo servicios. ¿qué podemos nosotros, como gente que tenemos muy pocas luces, decirle a nuestros dirigentes que hay que hacer? ¿Qué ha pasado con las cotizaciones a la seguridad social? ¿Cuántos cotizantes de menos en agosto? 13.000 Ha bajado menos. también los Estamos afiliados a casi la en el seguridad mismo. social. Estábamos Sí. cerca de llegar ya a los 983.000 cotizantes que estuvimos en el año 2007 y ahora estamos ya en los 950 y tantos mil. Es decir, hay una serie de indicadores. ¿Cómo hemos ido en el estado del bienestar? Luego, si me dejáis, tengo una encuesta sobre el nivel de pobreza y cómo está evolucionando la gente que está en verdadera necesidad en este país, que ha salido a nivel del Estado, y me gustaría comentarlo. Es decir, que estamos tocando, por los indicadores últimos, que son el reflejo de algo, que lo estamos teniendo cerca. Pero yo os escucho Venga. y digo, eso, haciendo referencia a este país tan pequeñito en el que estamos, hagamos lo que hagamos no va a servir para nada, porque todo es la influencia, eso, de Estados Unidos, de Europa, de los políticos de España que no terminan de formar gobierno, del Brexit. No, pero no es cierto, vamos a ver. Nosotros, Euskal Herria tiene unos niveles de infraestructuras industriales, de investigación, de desarrollo y tal, yo diría que aceptables. O sea, a nosotros no nos va a coger el toro por todas partes porque tenemos nuestras barreras. ¿Que debiéramos de estar a mejores niveles? Sí, pero estamos en unos buenos niveles. O sea, la transformación del mundo del automóvil nos va a afectar, pero no me preocupa tanto porque creo que estamos muy preparados para poder adaptarnos a lo que venga. Me da igual el coche de hidrógeno, Sí. el eléctrico, lo que sea, ¿no? De hecho, nos consta de empresas nuestras, como puede ser Irizar, ha montado una planta única y exclusivamente para autobuses eléctricos, con desarrollo propio, etcétera, etcétera. Y como eso, otras muchas empresas, por ejemplo, a lo mejor descenderán los que hagan cigüeñales y bielas, ¿no? Porque el motor de combustión puede que desaparezca, cosa que no creo, Sí. pero es igual. Tenemos ya fabricantes de motores eléctricos en una gama importantísima que pueden sustituir a este tipo de cosas, ¿no? Pero por eso estamos mejor situados. Y luego, en la línea con lo que te has dicho, sí que es cierto que hasta el segundo trimestre de este año hay unos indicativos que nos dicen que hemos mejorado. El mejorar no supone estar bien, supone estar menos mal, ¿no? Como puede ser el PIB, que ha subido en el segundo trimestre. Menos mal que en territorio común, ¿no? Bueno, Si nos en comparamos otros con Europa, territorios. Eso es, ¿no? mejor, peor que en España. El empleo, por cuidado, ejemplo, que si comparamos en un año pues ha subido 20.000, precario, no sé qué, lo que quieras, ¿no? La afiliación a la Seguridad Social también ha subido, quiero decir que son indicativos. ¿Es bueno eso? Claro que es bueno, lo malo sería que estuviéramos diciendo que son datos negativos, ¿no? El IPC, pues el IPC pues ha bajado un poco, lo cual compensa también ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Dónde tenemos que mejorar? Claro, donde tienen que mejorar nuestras empresas, nuestras industrias es en los que se ha venido diciendo, uno, formación, pero desde la base, tanto formación técnica como formación profesional a los diversos niveles. Y no tanto ya hablar de formación, sino formación específica en aquellos puestos y aquella industria que se va a requerir en los próximos 10 o 15 años, que eso a lo mejor es lo que pretendemos. Se alaba nuestra formación profesional en Europa y en el mundo, porque es buena, pero eso no quiere decir que estemos cubriendo todos los nichos de mercado que vamos a necesitar. Y ahí quizá sí que estamos un poquito más cortos. Sí, sí, hay asignatura pendiente ahí. Sí, Xavier. pero yo creo que, a ver, yo es que he venido como muy subido hoy, ¿no? Me parece que casi todo está casi bien, no. Pero sí es cierto que esos indicativos, que son los que más nos tocan, ¿no? Porque, por eso decía que les escuchen a los que sepan.
Claro, lo que pasa es que empiezas a dar cifras que al ciudadano de a pie, pues como que se le escapan, ¿no? O sea, empiezas a hablar del PIB mundial, de las exportaciones, tal, y dices, no, mire, lo que para mí cuenta es la cesta de la compra, ¿vale? Entonces, sí es cierto, pasa un poco, yo creo, con la industria del automóvil como pasó en su momento con la industria de la construcción. Evidentemente nos afectó, pero no nos afectó como le afectó a Elche o le afectó a Valencia, además, o otro tipo de autonomías que vivían en unos porcentajes altísimos. Aquí nos tocó, pero nos reciclamos relativamente rápido. Con el automóvil, pues yo creo que 3/4 de lo mismo. Nuestra tecnología es buena, nuestros técnicos son buenos. O sea, nuestros grandes cerebros están. El problema es que no sabemos retenerlos y se nos terminan escapando, ¿no? Ese es otro de los problemas serios de este país. Pero sí es cierto que por lo menos en la calle se palpa una cierta incertidumbre, sobre todo la incertidumbre política es lo que nos tiene a todos como muy descolgados, ¿no? No sabes si va a haber elecciones, no va a haber, qué va a pasar, si va a quedar igual, no va a quedar igual, no sé qué. Sí, pero yo hablo con la gente y me dice, pero como a nosotros eso, claro, tenemos efectivamente, nuestro por eso digo, tenemos nuestro sistema. Ahí está. Por eso digo que la percepción lo de que calle, hagan allí es de Burgos para abajo. Por eso digo que la percepción de calle parece que no pasa nada. Y dices, a ver, oiga, que Euskadi estamos donde estamos, pero nos guste o no nos guste, estamos dentro de España. Y las habas se cuecen en España. Y en España se cuecen las de Europa y en las de Europa se cuecen las del mundo. Entonces, quieras que no. O sea, porque sí, por mimetismo. Al final hay conductas que se repiten. Pero parece que como nos quedan lejos, no nos tocan tanto. Pero la pobreza ha aumentado, claro, y es lo que dirá. Yo te digo, yo estoy dando formación y estoy dando formación a parados en desempleo. Y hay situaciones realmente sangrantes, realmente que te crispan los nervios, que aunque no pretendas involucrarte, lo notas. O sea, y no es gente que todo el mundo viene de fuera, deja de venir, no, es gente que está aquí, gente de aquí, y tiene unas situaciones terribles. Pero salvo que te toque directamente, no la palpas. Porque no la quieres palpar, es lo que decía antes, no es que seamos tontos del culo, no es que nuestro encefalograma sea plano, es que no nos interesa. Si hay algo que a mí me interesa, tengo que hacer algo, porque sí. Si hay algo que no sé y no me interesa, pues tampoco hago nada. O sea, ¿qué saber de esto? Nada. Como no sé nada, no hago nada. Si estoy involucrado en tirar para adelante en esto, pues algo tendré que hacer. Pero esa responsabilidad yo no la quiero asumir, que la asuman otros, que a paso las pagan. Sí, que la asuman los políticos. Claro, es lo que para eso decir, están. ¿no? Yo creo que Xavier se ha hecho bien la tarea de casa que nos hemos mandado, estas preguntas que nos mandaste, 10 preguntas, y creo que te debemos contestar 3 que nos dijiste. Digamos. ¿Debemos estar preocupados los ciudadanos de este país por este momento y el momento que nos viene? Después nos dices, tenemos tejido industrial potente. Yo creo que es una de las ventajas de este país. Y después nos decías, oye, ¿podemos entrar en recesión? Y yo te voy a contestar, claro que sí, exacto, están fenomenalmente planteadas. ¿Tenemos que estar preocupados? Yo creo que tenemos que estar preparados. Es decir, tenemos que estar preparados analizando, no dejando solo que nos asuman y que nos digan los políticos lo que va a pasar. Sino que lo que hace falta es que en este país se analicen las cosas, por ejemplo. Pero tenemos que estar preparados, quiero decir, a nivel familiar, por ejemplo. A nivel individual, familiar y de grupo. Y yo creo que los medios de comunicación deben tener y dar ese input. Vale. ¿Y cómo nos preparamos? Pues yo creo que primero analizando qué ventajas tenemos como país con respecto a territorio común y con respecto a Europa. Y, por ejemplo, tú la pregunta tercera que nos has dicho, ¿tenemos tejido industrial? Tenemos un tejido industrial potente. Yo creo que nuestra industria es casi el 22 y pico % del PIB, que con respecto a España, que es 12 o 13, estamos de película, pero con respecto a Europa y a Alemania, no, porque pasan del 25 y están más cercanos al 30, es decir, tenemos que aspirar, y yo creo que Otto lo ha planteado magníficamente, tenemos que apoyar primero la formación, la cualificación, la formación profesional y los nichos donde se vayan a desarrollar en este momento. Es decir, hay que pensar qué va a pasar en este país y en Europa y en el mundo con respecto a dentro de 5, 6 y 7 años, cuando esta boomerang que nos venga. Y ahí tenemos que estar. Y hay que apoyar. Tenemos un cierto defecto con respecto al tejido industrial, que últimamente los presupuestos de esta santa comunidad, si tú analizas lo dedicado a inversión, capítulos 6 y 7, ha estado casi en cero o, no te iba a decir negativo, pero reduciendo con respecto. El I+D+I, que es fundamental en este momento, y tal como está la innovación y la estrategia industrial,
es fundamental que tenemos que aumentarla como sea. Ya. Igual nos debíamos endeudar algo más porque no estamos endeudados, pero para desarrollar, aquí comentaba y había un artículo magnífico del CESO, del Consejo Social, diciendo, como aquí las pymes son las que tienen una mayor importancia, las pymes no pueden dedicar en mucho a la innovación, al I+D. Pues habrá que buscar partidas presupuestarias y gente que vaya encauzándolo, porque ese es nuestro camino. Sí. Ahí está. Y la diferencia con respecto, daos cuenta que ha salido un informe que salió en mayo o junio que levantó, pero se cayó enseguida, que somos de las 238 regiones existentes en Europa, estamos en la mitad, no estamos en cabeza, estamos en la 132 o la 134. Y además diciendo que hemos ido bajando, que son temas fundamentales de nuestra estancia donde estamos y si queremos mantener, que lo que no podemos hacer es perder la cualificación, el espíritu y la ilusión que ha tenido este país para mantenerse en cabeza, no comparándonos con territorio común, que yo digo, con España, sino con Europa y los... Porque fíjate Alemania en este momento, y tú lo comentabas también, no sé qué pregunta, me parece que es la 8ª o la 9ª o la 10ª, no sé qué, la 10ª creo que es. Es que nos ha puesto muchas. Claro, 10 preguntas. ¿El fantasma de la recesión en Alemania nos influye? Pues sí, claro que sí, claro que sí, porque Alemania que está perfecta, por eso es un tractor, y si que está perfecta en Europa, si Alemania no tira, nosotros vamos a vernos, porque nuestras exportaciones, nosotros exportamos a Alemania, no te digo nada, el sector que tú has hablado del automóvil, fíjate, si también tira, exportamos a Francia y Gran Bretaña, países que están cercanos a la recesión. Con lo cual, ¿no vamos a tener nosotros recesión? Claro que sí, nos hemos beneficiado como todos, pero podemos caer. Pero solo una puntualización. Si os dais cuenta, hace una semana escaso se ha hecho público un estudio donde se dice que nuestro salario medio es de 1.900 y pico euros, casi en las primeras cuotas de Europa. Y dices, ¿cómo han hecho las cuentas? Porque a mí no me salen, ¿eh? Para sacar 1.900 tiene que haber la repera de leche que esté por encima de los 4.000. ¿Puedo decir una porque maldad? Hay millones que están en 600. Trabajadores públicos, ya sea funcionarios. Pero hay que estar muy por encima, es que si no las cosas no salen. O sea, hay cientos de miles de personas que están en 600, 800. ¿Tú no has visto las tablas salariales? Ya, lo que pasa es que... Ya, pero luego me riñen. Entonces, bien. No, si aquí no nos venimos a que nos riñan. No, quiero decir que ese tipo de cosas, las leyes... Hombre, tan mal no estamos. Y estamos en el 100 y pico. Coño, todavía hay 100 y pico detrás. Sí, claro, eso es, nos conformamos. Yo entiendo la pregunta que tú haces, Yoli, que no es tanto a nivel de macroeconomía, a nivel de responsabilidades políticas, etcétera, sino a nivel familiar, es decir, dentro del ámbito en el que nos movemos de amistades. ¿Es el momento de comprar el coche o mejor vamos a esperar? No, ¿es el momento de terminar con la hipoteca que tenemos del piso o seguimos así poquito a poco? Lo que has puesto del coche no es ya solo por la economía, es porque tampoco sabemos qué comprar. Bueno, tampoco. Diésel sí, diésel no, gasolina sí, gasolina no. Un eléctrico. Híbrido, tal. O sea, yo creo que de momento, si no necesitas el coche, aguanta unos años porque todavía no se ha descubierto qué es lo que va a ser el futuro del automóvil. Acabo de comprar un diésel y seguro que me moriré y seguirá el diésel, o sea que tampoco sin más. No creo que ¿Qué esperas tú con la esperanza de vida que tienes tú? Que no, hombre, pero ¿qué van a hacer con una batería de 600 kilos después de las otras? Yo estoy de acuerdo, y el eléctrico no es la solución de la movilidad. La movilidad, que podremos hablar otro año, otro día. Sí, eso tenemos que hablar, y que hasta que no bajen los precios, a ver quién se compra un coche eléctrico que no te soluciona. No, pero no es solo por eso, es por el uso que hacemos del automóvil o el uso que hacemos del transporte por carretera. Y ahí sí que no entra la familia, porque el diseñar un transporte por ferrocarril o marítimo con enlaces, etcétera y tal, no es cosa de mi familia, es cosa de los políticos. Y los políticos están mirando para otro lado, y sobre todo en España, cuando se sigue promoviendo en las autopistas y el tren de alta velocidad en contra de un tren social y un tren para el transporte de mercadería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yendo a lo que preguntabas... Será un debate interesante. No, es que no se habla de esas cosas, pero es que hay que hablar. La familia, bien. Nos estamos encontrando otra vez, y digo de esto porque en la asociación pues trabajamos a nivel de familia, a nivel de ciudadano, nos estamos encontrando otra vez con un endeudamiento innecesario por parte de las familias.
no porque la banca esté facilitando grandes créditos y tal, sino porque se han abierto las puertas de los créditos rápidos, las tarjetas revólver y todo este tipo de cosas, que están otra vez volviendo a endeudar a la gente, no en los términos del 2008, 2007, 2005, etc., sino en términos inasumibles. Entonces, la reflexión, o sea, lo que tendría que hacer la familia, el que nos escuche, que lo haga, si quiere, pero si no lo hace, tiene un problema, porque se va a encontrar con un grave déficit económico de aquí a unos años y no va a saber cómo resolverlo. Es decir, ¿dónde estamos? ¿Cuál es mi economía? ¿Cuál es mi futuro económico? El mío, el de la pareja, los gastos que necesito, colegio, lo que sea. Y luego, a partir de ahí es de donde tú tienes que decidir qué invertir o qué comprar o qué no comprar, ¿no? Y no lo que tú decías, como parece que estamos tal, bueno, pues a mí que no me toquen, pero yo como estoy bien, pues no, tú estás jodido, perdón, tú estás mal, como estamos mal, lo que pasa es que no te quieres enterar de que estamos mal. No es que le tengamos es que hemos tenido unos años que nos hemos apretado el cinturón claro, todos, a nivel doméstico, a nivel... Pero el péndulo, ahora pasamos de que estábamos apretados el cinturón a soltarnos el cinturón, y no. Tampoco es eso, ¿no? No, porque los datos esos macroeconómicos, es decir, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en América, lo que está pasando, nos va a pasar a nosotros a escala familiar, pero mientras que la política monetaria de los bancos y de las grandes empresas tienen solución, la familiar no tiene solución. Es la microeconomía. La economía doméstica, joder, se acabó. Entonces, cuidado con eso, por eso la reflexión es dónde estamos, verdaderamente me tengo que arriesgar a comprar un piso. Bueno, ahora mismo invertir en un piso podría ser una buena solución a largo plazo, porque tal y como está el precio del dinero, mientras te den un crédito, pues ni tan mal, ¿no? Mientras tengas solvencia, pues ni tan mal, a lo mejor es un momento adecuado, ¿no? No ya tanto en la compra de bienes inmuebles, que se deprecia nada más comprarlo, como es un coche, porque ya tú compras un coche y nada más comprarlo, ya se te deprecia un 40%. Ya has perdido, ahí sí que has perdido dinero, pero... De la misma forma que estamos hablando nosotros, las entidades bancarias nuestras también tienen ya el chip este. Y dice, a ver, ¿qué hacemos? Las bancarias están acojonadas. Eso es. ¿Qué hacemos? Pero también damos parece préstamos, que están bien. Queremos dinero, ya no queremos plazo fijo. Tú citabas lo de las recomendaciones del Banco Central. Eso es. Los 20.000 millones. Eso es, los 20.000 millones que van a seguir comprando para mantener y todo lo que han dado en los años anteriores. ¿Y qué pasa de la deuda? ¿Qué pasa de la deuda de española de la banca? ¿En cuánto está valorada? ¿Cuánto han devuelto? ¿Por qué no voy hacia adelante? Claro. Las siguientes generaciones pagarán. Ya. Es que la historia es que el ciudadano se queda un poco en eso. Dice, claro, solo con que devuelvan todo lo que han robado los bancos, coño, es que además te lo estoy diciendo, en todos los países queda muy bien decirlo, pero... En todos los países dan, aquí no, esto se perdona, aquí no, hasta aquí tenemos corruptos hasta como por un tubo, tenemos mira para otro lado, eso como es. que no ha pasado nada. Y parece que no nos importa, por eso digo que no es que lo tengamos plano, es que nos la pela, porque no me toca. ¿Tú tienes algún dato de cuál es la deuda real de la banca? La deuda real de la banca, pues no, en este momento sí lo tengo, pero en este momento no lo he traído porque no, pero sí, bueno, no solo de la banca, sino la deuda pública total española, la deuda pública total europea y la deuda pública total. Pero es para asustar. Hombre. Es de decir, bueno, se está planteando... Pero esa deuda es suya, no es mía. No, es que claro, es que hemos pasado, pasamos de la macro a la micro. Yo quisiera terminar en la micro con... Es que tú has empezado fenomenalmente diciendo, a la gente, ¿qué le tenemos que decir? Claro. Mira, yo creo que a la gente se le está diciendo en este momento y se le está manteniendo, yo creo que por motivos electorales, que ha habido 2 elecciones anteriores y hay una elección que no sabemos cuándo va a ser, el tema de la estabilidad emocional, que ahora está de moda. Claro. Oiga, usted mantenga la calma, sus emociones que no le perjudiquen. Usted déjese llevar por lo que se dice y lo que es. Usted no haga caso a los agoreros. Y yo creo que lo que hace falta es como un mantra, ¿no? ¿Cómo? Estás robando el trabajo, tío. O sea, esa es la realidad. Se está diciendo así. Que además, es lo que queda bonito, que todo seas el hombre bueno y el hombre magnífico y que no todo se vaya bien. Y no, lo que a la gente hay que decirle es, oiga, vamos a reflexionar y usted, en su casa y en su familia y en su entorno, ponga un poco de orden y mire qué están pasando por entornos similares al suyo. No mire a los que están... peor. Exacto, sino mire a lo que hay que aspirar y a lo que en este país, desde los años 80 propios, se ha dicho, tenemos que mirar Europa. Porque somos Europa y estamos en Europa y lo que no tenemos que hacer es mirar
pues igual a la gente que está peor. Para mí ese es uno de los temas que a mí me gustaría que hoy se reflexionara y que la gente tomara en consideración. ¿Por qué? Porque las circunstancias no están bien a todos los niveles. Y si no, vamos un poco, ¿qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con las circunstancias de los trabajos? ¿Qué pasa con las retribuciones? ¿Qué pasa con los contratos temporales? ¿Qué es lo que cada uno en su casa tiene la disyuntiva? Y yo voy a hacer el tema de la encuesta de pobreza, porque la he encontrado, y las desigualdades sociales. El año 2018, la pobreza real en nuestro territorio, en el País Vasco, son de 131.000 personas. Pobreza real es aquella persona que no puede subsistir. Aun con RGI y con todo, 131.000, que es un 40% más que el año 2008. 40%. En 10 años. Y en gente con ausencia de bienestar, es decir, que no puede ni disfrutar de vacaciones, ni poder atender un gasto extra que le venga al mes. Ni la calefacción. Equilicual, es decir, gente que necesita... Los mínimos de supervivencia. Son 270.214 personas, que es un 17% más que hace 2 años. Esa es una realidad de una encuesta de pobreza y desigualdades sociales que ha existido, ha salido en el año 2018, y este es un tema que no se ha dicho ni se ha comentado. Eso no vende. Claro, pero es que yo creo que es donde tenemos que ver, porque al final... ¿Dónde nos viene todo ello? Nos viene con la renta de garantías de ingresos y otro tema que tú has sacado de pasada, el concierto económico y el modelo fiscal, que es otro de los temas que tendremos que hablar y habrá que decir, oiga, ¿qué va a pasar en este país teniendo elecciones, no teniendo elecciones? ¿Cómo vamos y a dónde vamos? ¿Y cuáles son la problemática que tenemos más a corto plazo? Yo no es que vaya a discrepar, pero venga. Digo, ¿cómo es posible que aumente en este 40% o este 17% la pobreza en Euskadi cuando hay un sistema de protección que llega al 100%, supuestamente? Cuidado, pero te llega al 100%, nada más la renta de garantía de ingresos, nada más están 60 y tantas mil personas en este momento, a la renta de garantía, de las cuales... Pero entonces, ¿cómo estas personas se escapan del sistema? No, porque tienen otras necesidades y no les cubre el sistema. No les cubres, claro, ¿por qué? Porque no cumplirán una serie... Date cuenta que una de las leyes que tiene que salir ya es la renovación de la renta de garantía de ingresos. Aquí tenemos una serie de leyes para la siguiente legislatura que a mí me gustaría terminar con ello, que es esta. No, quiero decirte que empadronado más de un año, que no me hace pues si no estás empadronado más de un año, pues no tienes derecho a determinadas cosas, con lo cual son esas personas que están fuera de la cobertura, y aun teniendo una cobertura de la garantía de ingresos, la renta de garantía de ingresos, aun con eso no les da para cubrir sus propias necesidades, de enfermedad, de número de familia, en fin, dependencias, hay muchas cosas, muchas historias. Pero sin embargo, yo es algo que socialmente ya sé que no gusta oír, pero hay una realidad como un pino palpable que se ve. Efectivamente hay un montón de gente que no llega y hay otro montón de gente que no debería. Porque lo estás viviendo todos los días. Hay gente, y lo dije en su momento, que está haciendo de la renta de garantía salarial y de sus percepciones una profesión. Sí, Sí, modo, claro. Por el número de hijos, por una sí, situación, por un sí. no sé qué. Y es una realidad, porque es que lo estamos viviendo y lo sabes. Y entonces cuando pides explicaciones, no, es que cumple los requisitos. No, es que, ¿pero qué requisitos? A ver, somos 25 y un tambor en un municipio como el mío, como el otro pequeño. Sabemos perfectamente quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Por qué no se le pone freno a todo ese tipo de cosas? Porque hay gente que lo está pasando francamente mal y no tiene opciones, y hay otra gente que está de puta madre con las opciones que le faltan al anterior. Sí. Entonces, hay algo que sí que hay que regularlo, pero sobre todo hay que vigilarlo. Dices, esto no se puede repartir tan alegremente en ciertas ocasiones y cerrar el grifo en otras, porque lo están pasando mal, muy mal. De las leyes que tenemos pendientes, los autónomos, nos quieren volver a subir otra vez. El señor Sánchez lo tiene ahí en cartera y va de tirón a la primera. Fijo. Yo creo que también sobre este tipo de cosas hay muchas leyendas urbanas. O sea, yo sí que creo que hay una inspección y un control de la red de garantía. No tontas como debería de haber. Bueno, realidad. Casos siempre tienen que... Muchos, siempre tienen pero, hombre, a ver, pero por casos, ejemplo, no estoy hablando de 2, de 5, de 3. pero sí que había son casos permanentes, domicilios donde se recibían 3 o 4 rentas de garantía de ingresos, cuando eso se ha reducido a una por
por domicilio. O sea, es decir, sí que había prácticas. Sí, pero bueno, de la misma forma que desleales. eso, es que han aumentado en Vizcaya, por ejemplo, los inspectores fiscales que acaban de contratar a 9 más. Hombre, pues lógicamente también tiene que haber una inspección y un control para yo creo que lo hay. Otra cosa es que la perfección no existe y el fraude cero tampoco. No, el fraude cero es que es algo que es muy sangrante. Sí, somos pícaros por naturaleza. Creo que se aplica muy restrictivamente la renta de garantía de ingresos y, como tú bien dices, hay gente que queda fuera de la renta de garantía de ingresos, porque es que además ni siquiera en un porcentaje determinado, pero bueno, eso es algo que hay que perfeccionar, que yo estoy totalmente de acuerdo que hay que perfeccionarlo. Pero bueno, tampoco es que haya tantos desmanes en el tema de la renta de garantía de ingresos, ¿no? Eso porque me consta por informaciones que tengo y de cómo funciona un poco el tema, ¿no? Yo lo que quería decir antes también era un poco que lo que no podemos hacer, os digo, a nivel familiar es hacernos trampas. O sea, es decir, la Arcadia feliz no existe en mi entorno y en mi domicilio. Tengo un trabajo precario, pero lo tengo, pero por el mero hecho de que lo tengas ahora no quiere decir, porque las leyes favorecen los despidos y no quiere decir que dentro, depende de qué, coño, pues de que Alemania produzca o no produzca más o menos coches o de que Iberdrola compre más o menos no sé qué, ¿no? Es decir, que no son producciones que uno en el comercio tradicional de hace 30 o 40 años más o menos fabricaba y lo tenía todo vendido y ahora mismo pues no es fácil el tener un negocio de esas características, ¿no? Por eso la lucidez que tenemos que tener cada uno para no hacernos trampas, o sea, seremos capaces de mirarnos en el espejo y reconocernos tal y como somos. Estoy así, pero el entorno mío es jodido, las empresas están... O sea, ese tipo de preguntas las tenemos que hacer cada uno a niveles personales. Yo no sé los que están terminando la universidad ahora qué pensarán, pero yo doy por hecho que la cultura de gasto que tienen ahora es completamente diferente a la nuestra. Por supuesto. El tema de piso en propiedad no les interesa. Claro, sí que buscan un alquiler, lógicamente, que sea económico. Política de empresa, de vivienda. Tampoco son mucho más ecologistas, por lo tanto, el coche no les interesa tanto. Pero también han aprendido otra cosa que es diferente a la de nuestra época o la de nuestros aitas y aitites. Un trabajo no es para toda la vida. Claro. Entonces, ellos tienen asumido que estarán unos años en un empleo, se formarán, buscarán otro y yo al menos con los que hablo, y me parece lógico, los veo más abiertos, más europeos. Porque son ciudadanos. Los veo más europeos. Pero ¿por qué? El paradigma de hace 50 años nuestro al de ahora pues no tiene nada que ver. El de termino los estudios, me pongo a trabajar en una empresa y se acabó, y hasta que me jubilo. Una empresa como Altos Hornos con 18.000 trabajadores pues tampoco no existe, ni va a existir. O sea, quiero decirte que antes abastecías de personas al trabajo porque había demanda. Hoy en día no lo hay y evidentemente tienes que estar más preparado que nunca. Tienes que tener más experiencia que nunca y eso se consigue si no es aquí fuera y de hecho creo que tenemos la juventud más dispersa por el mundo que hemos tenido nunca. Claro, sí señor, estoy de acuerdo. Y formando. Entonces, bueno, pues eso forma parte del mundo en que nos ha tocado vivir y el mundo que les toca vivir a ellos. Viven con sus padres, se independizan muy tarde, creo que la edad de independiente aquí está en 27 o 28 años, 30, cuando por ejemplo en Holanda está en 17, 18 años. O sea, ¿por qué? Porque también el Estado articula viviendas sociales, viviendas de convivencia. Facilita la independencia, ¿no?, de los jóvenes. Aquí nunca se ha facilitado en ese sentido. Y Dinamarca, que tiene una renta per cápita de 60.000 euros, pues claro, les puede permitir pagar el 50% de impuestos y vivir después como ricos, ¿no? Y permitir que sus hijos estudien y que viajen, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros estamos lejos de eso, pero de alguna forma la necesidad obliga. Y los chavales no son bobos, y el que tiene inquietudes, pues se busca la vida fuera de aquí. Si aquí no la tiene, se la busca fuera de aquí. Y luego puede regresar con un gran bagaje, pero es lo que estábamos hablando antes de la formación. O sea, si no te la doy aquí, pues te la tendrás que buscar por ahí. Eso es. Xavier, ¿querías intervenir? Sí, que sí es cierto que se independizan más tarde, pero se independizan más tarde porque lo tienen muy cómodo. Hay montones de padres y montones de aitites que están soportando unos gastos imposibles de soportar. Porque sí, efectivamente, no quieren coche, no importa. No, el piso, no, tampoco tienen. ¿Por qué? Porque tienen el piso pagado, tienen la lavadora hecha, la comida puesta, el smartphone pagado y la pasta para los domingos. Joder, con la independencia, coño. Eso será culpa de los aitas, sí. Claro, pero quiero decir, hombre, sí, opciones no tienen muchas, pero es que algunos lo tienen muy cómodo. Y es un porcentaje muy alto, ¿eh? Cada vez tenemos más porcentajes de ninis.
O sea, ni estudian, ni trabajan, ni tienen pajolera intención de hacerlo. Y eso se tiene que romper por algún sitio. Eso es absurdo. Yo eso lo veo todos los días. Todos los días. Y siguiendo con este colectivo no vale decir tampoco, es que he terminado una carrera y tengo un trabajo de 600 euros. Entonces igual los padres dicen, ay no, hijo, no. Con todos los estudios que has hecho tú, ¿cómo vas a coger ese trabajo? Pues como nos ha pasado a todos, pues tendrás que buscarte la vida y cuando se acabe un curro tendrás que buscar otro. O sea, cuando yo consideré que mi tienda no daba el dinero pertinente que entendía que tenía que dar y ganamos dinero, pues decidí cambiar el chip y digo, a ver, tanto título colgado, hay que sacarle chispa. Y nos dedicamos a la formación. Sí, y antes de todo eso, yo trabajaba en Euskalduna, pero Euskalduna se cerró. Y peleé a muerte con la policía, pero Euskalduna se cerró. Y me pasé al mundo de la televisión. ¿Por qué? Pues porque en ese momento había plazas. Y dejé la televisión y monté mi tienda. Porque recuerdo históricamente a alguien que bueno, os sonará al Ferrer Salat, Hombre. de los tiempos de... Yo Y se me quedó grabado. Empresarios. Sí, Euskalduna se empresarios. cerraba. Yo era muy joven, mujer, niña y demás. Y le oí en la televisión, creo que en blanco y negro todavía. Hombre, claro. Pero algo que dijo que se me quedó grabado per se hace tantos años. La persona humana y el trabajador tiene que pensar que los trabajos no son definitivos y tendrá que cambiar varias veces de trabajo a lo largo de su vida. Hace la leche de Eso años. te iba a decir, pues sí. La leche de años, Ferrer Salat. 30 años, 40. Y es que es así. Y yo en clase lo digo siempre, le digo, no os paréis. Si no hay aquí, habrá aquí. Y si no aquí, y otro aquí. Pero si crees que alguien va a venir a tocarte el timbre y decir que te estamos buscando, no. Tenéis que moveros. Ya. O sea, Con todo, es que Sí, José. la problemática que vamos a tener, y también en esta sociedad, es el cambio cualitativo en el mundo laboral. Las relaciones sindicales-empresarios. Ese es un mundo que nuestros políticos o toda la sociedad tenemos que tomar conciencia de cómo van a ser las relaciones de ese tipo. La mesa social, los acuerdos sindicales, ¿en qué condiciones está trabajando la gente? ¿Con qué condiciones de temporalidad? ¿De precariedad de contratación? ¿Cuántos trabajadores están sin convenio? ¿Y qué circunstancias hay en la vida en este momento? Esto, en el último informe del Consejo Social, así lo decía. Señores, es que lo tenemos que resolver en este país si queremos que este país tenga conciencia. Hay mucho trabajador, y creo que lo has comentado tú, que aún trabajando en el sector terciario fundamentalmente, que es donde la gente está, las percepciones que tienen económicas no le dan para la subsistencia. Depende de las horas que tengan, los contratos que realicen y dónde están, en qué sector del servicios tengas. Si estás en hostelería, estás en el sector comercial o estás en el sector de que fuere. Entonces, esa gente, ¿cuál va a ser la perspectiva que tiene? O se reforma educativamente y resalta, o si no vamos a tener un colectivo de personas en que vamos a tener que seguir alimentando desde el punto de vista económico y financiero. ¿Para qué? Pues para poder subsistir y para que los datos de pobreza. Y lo mismo va a ser dentro de X tiempo, y como aquí no hemos tomado, pero la pregunta novena es, ¿qué va a pasar con este futuro que estamos creando para las futuras pensiones y para las futuras subsistencias de cuando la gente llegue a una tercera edad, a una cuarta edad? ¿A cargo de quién va eso? La gente que ahora no está cotizando correspondiente porque no le da o porque tiene unos vacíos cotizantes, ¿cuál va a ser la prestación que vaya a tener en el momento de su jubilación y cómo se va a hacer? Pero ¿Qué va a pasar? curiosamente están aumentando las prejubilaciones. Sí. Cuidado, pero ¿a costa de qué y cómo? Cuidado, porque también yo ya sabía que íbamos a sacarlo del Banco Santander, he dicho, fíjate que es caro. Sí. Y digo, Telefónica, y Telefónica, No, claro. no, una Telefónica y Santander, los dos. indecencia. Claro. Y grandes empresas que, claro, tienen trabajadores de muchos años, Que sí, con sí, grandes claro. sueldos, les interesa prejubilarles o esos contratos relevo. Claro, Pero claro, eso aumenta el número de pensionistas, porque esos pensionistas No, el número de pensionistas no van a con- cobrar 800 como hablábamos antes de entrar qué en va, plató, qué va. van a cobrar la No, máxima. pero esos no cobran con Esos cargo a la no. seguridad social. Claro, No, no, pero cuidado, cuando- En esos acuerdos no. No, Pero no, sí. pero porque eso luego- va a cargo de la... de la Bueno, el propia Banco empresa. Santander ha tenido que dar 1.600 millones millones, sí. para hacer los trabajadores de más de no sé cuántos años, ¿entiendes? sí, sí. Claro, Eso y es- lo mismo. Pero eso es a económicamente a ellos costa... les interesa, pero bueno, luego Claro, todos ¿por qué? ellos Porque van a a la gente pasar que algo. primero no entra, Se no entra el Banco ahorran, Santander, claro, 200 millones al año y van a invertir 4.000 Eso, millones. eso, sí, Durante 15 años a 200 euros, a 200 millones, fíjate tú el ahorro que supone. Uno de los problemas que tenemos nosotros, que no lo hemos dicho, pero hay que decirles, es que por cada pensionista tenemos, no llega a 2 trabajadores.
trabajadores está claro. cotizando. Eso es una quiebra. Eso se rompe ya, ¿eh? Eso O es sea, una es que quiebra. no llega, es que no llega. Y el territorio común, que la quiebra No, del sistema es completo. nosotros- No me dices, también te voy a decir que solo el País Vasco está en quiebra. El sistema, lo ha dicho el Tribunal de Cuentas, lo dijo Exacto. el año pasado, que está en quiebra el sistema público de pensiones. Es decir, no solo Bien. porque los vascos somos muy malos. No, sino- Es que por exacto. mucho que nos manifestemos o se manifiesten los lunes, Ese es otro de los Bueno, temas. pero es que tienen que manifestarse, Claro, tenemos que a mí me manifestarnos parece porque bien. además la reivindicación es vale, sí, pues sí, se que mete sí, a que los sí. presupuestos o... No, métalo donde usted quiera. Mire, no construya dos fragatas y 400 tanques. Para que me queden 800 euros. Vale. Hombre, no es serio. Vale, Vale, de acuerdo, pero yo... 10.000 millones en armamento, Sí, pero- en los próximos 4 o 5 años. Te lo cojo. Preguntaba lo de la economía doméstica. Entonces, ¿qué tienen que hacer los políticos en vista de este Pues mira, panorama al que incluimos el tema lo de que las no van a hacer- pensiones que no llega? Lo que no van a hacer y deberían de hacer es lo que hemos hablado un poco aquí. Vamos a ver, ¿cuáles son los déficits que tiene este país? Voy a hablar ahora del País Pero Vasco y voy a hablar del Estado. Ya, pero para que se entienda más fácil, Servicios ¿es sociales. gastar o guardar? No, pero- ¿Endeudarse No. o tirar O- por la protección social o tirar por las inversiones? No, las dos cosas. hay que Lo que comparar. pasa, Por ayudar lo a que las pasa es que hay que empresas o modificar, por ayudar a los hay que pobres. modificar la estructura fiscal. Tienen que Eso, pagar más vale. los que pueden pagar más para dedicarlo a servicios sociales, a inversión, a investigación y a lo que quieras tú, y a promover la industria y el trabajo. Ese es el planteamiento que no hacen porque no tienen agallas para meterse con eso. Me acabo Pero de lo tienen montar que hacer. Amazon a la vuelta de la esquina. Sí. No es normal Sí, sí, que lo Amazon pagarán, aquí sí, sí. esté pagando 4 pesetas y termina pagando menos que yo. O sea, no es normal. No es normal que Google, todo esto que está también aquí, pero cotiza allí, que coño que no, estás aquí, pues paga. O sea, no Ya, pero paga. la culpa no lo tienen paga. ellos. A ver, no, claro, es lo mismo que cuando me dicen a mí, no, es que se está aprovechando de esto. No, pero la culpa no es suya. Joder, con la culpa no es suya, claro. No, o sea, aquí 10.000 euros. Voy y me los llevo. ¿Por qué te los llevas? No son tuyos. Porque estaban ahí. La culpa no es mía. Claro que son tuyos, no, coño, pues no los cojas. O sea, el rebotar balones fuera y yo no tengo culpa porque mi culpa es más pequeña que la de este, que es más grande, No, es cuando pero- dices, este presunto culpable, pero solo ha robado, no ha matado. No, no. Hombre, no. O sea, no, si No, está pero mal, eso está será mal. que la fiscalidad está mal. Pues claro que está mal. Porque Claro que hay está sacar mal. dinero, no solo para las pensiones, que es de justicia hacerlo, sino también para unos buenos servicios sociales generales, bienestar, para vivienda, porque aquí nadie habla de la vivienda, pero tenemos un problema gordísimo de vivienda, para formación. No vale lo que tenemos y hay que invertir mucho dinero en formación y en investigación. Esos son los parámetros en los cuales debería de un Estado que quiera estar en línea con la modernidad y con lo que viene, debería de tener. Eso es lo que deberían de hacer los políticos. ¿A quién sacarle el dinero? A quien lo tiene. ¿A quién darle? Al que lo necesita. Pero como dice Sencillo. Yolanda, a ver, el rey de la economía. ¿Qué hace una familia en este país para no morirse de hambre? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Aparte de trabajar, ¿no? Que eso lo igual. A ver, cuéntanos. Ahorrar. Para ir ¿Puedo- aplicándola, puedo porque echar ahorrar. Me acabo de comprar un coche, no sé si me lo tenía que haber Bueno, sí. comprado. Entonces ya me estáis poniendo como muy nervioso ya, ¿no me entiendes? Has perdido dinero, según la has comprado ya estás perdiendo Sí, eso no me dinero. importa. Eso Tú, no Javier, importa. habrás hecho la reflexión que se supone que has hecho. A es mí mi decir, nieta de joven ¿dónde me dijo, estoy? no compres si no tienes dinero. Eso. Y lo llevo rajatabla. Tener no tengo, pero no debo, lo cual ya es una ventaja a estas alturas. Eso me tienes que no explicar sé cómo es. si es ventaja, ¿eh? No lo sé. explicamos eso. Si no tienes dinero y no, Eso es, ¿no? dinero y no debes, ¿cómo es eso? ¿Cómo haces eso? Pues pagando. Ah, bueno, Cosa bien. que ahora se ha Bueno, puesto bien. muy de moda el no Bien, pagar. bien. Yo trabajo aquí y no me pagan, trabajo allí y no me pagan. Pues está de moda, o sea, aquí la gente no paga, macho. Entonces, lo que quiero decir, a ver, ¿qué hacemos para no endeudarnos más en la medida que podemos? O a lo mejor hay que endeudarse. O igual, yo en una familia no, coño, que No, se endeude el pero país. Aquí el joder. tema es, Entonces, macroeconómicamente y microeconómicamente. Sí. Una cosa es decirlo, oiga, ¿cuál sería, que yo creo que era... Micro, Rusia, micro. Sí, Al sí, macro no llegamos. Macroeconómicamente es qué debieran hacer Ya. los políticos de este país, porque estamos cercanos, imagino que a nivel europeo habrá, qué debieran hacer. Muchos de ellos ir a clase para ser medio inteligentes. Bueno, que no, lo son. cuidado, yo no, en ese aspecto Pero no, considero es un que todos comentario mío, ellos, nada más, no. pero ¿cuáles serían las prioridades que en el presupuesto del año 2020 que tienen que hacerlo? ¿Cuáles serían las prioridades a tener en cuenta? Yo te digo, para mí el primer problema es el empleo. ¿Qué hay que hacer con respecto al empleo? Y no sé si el empleo y es el tema social, acuerdo sindical, para ver de qué forma se pueden solventar, que
todo el sector del metal lleva no sé cuántos meses sin ponerse de acuerdo. ¿Qué pasa con los colegios concertados? ¿Qué pasa? Es que hay una relación de sindicatos y empresarios que es fundamental en un país de 2.200.000, no meto a los navarros, es un tema que alguien lo tiene que coger por los cuernos, de verdad. Lo que no podemos hacer es que este tema se vaya derivando y esté terminando en una situación en la que no sabes. Tú hablas con los padres, no sabes qué pasa con los hijos y van a terminar. Tú hablas con los sindicatos, tú hablas con los trabajadores del sector del metal y lleva no sé cuántos meses que hay cómo está el tema. Claro, y a la vista de cómo pueden venir las perspectivas, es un tema que a nivel de país alguien tiene que coger. Imprescindible. Primer aspecto. Pero el empleo, entonces la solución, ¿cuál es? ¿Empleo público más OPEs? No, yo no te digo. Empleo público, para mí, el empleo público, yo creo que lo que tienen que en este momento hacer OPEs, porque hay una jubilación, porque la mayoría de los funcionarios que están trabajando tanto en Osakidecha como en el sector de educación, te puedo decir, y como todos los demás, es gente que entró en el 78, 79, 80 y 81, con lo cual esa gente está rodando los 60 y tantos. Yo en Sarrico, en los 3 departamentos, hay gente que dentro de 2, 3 años se va a quedar y se van a quedar solo un 30 o un 35%, que es la gente que ha venido entrando. A mí me parece que las OPEs, para mantener la estructura desde el punto de vista educativo, hay que mantenerlo y hay que sacarlas, fundamental. Con las retribuciones, yo ahí no me meto, que sea diálogo de sindicatos y lo que diga el gobierno. Si les quieren dar ventajas sociales para las EPSVs y el Icharri, allá ellos. Yo creo que es un tema que habrá que decir hasta cuánto tiene que gastar y cómo tiene. Pero ahí sí que ser. Y lo mismo que hay una negociación patronal y empresarios, que es el gobierno vasco y los sindicatos para ver las retribuciones, hay que poner orden para decir, oiga, la mesa social, el acuerdo en el sector privado de las empresas, ¿cómo podemos llegar a ese deseado marco vasco de relaciones laborales? Que ese no te lo van a dar porque Madrid tiene, pero tú podrás montar un marquito vasco de relaciones laborales poniendo a todas las centrales sindicales y a los empresarios en una mesa de reunión y no levantarse mientras se lleguen a algunos acuerdos, para ver qué pasa. Para mí es uno de los problemas fundamentales de este país, para evitar en lo que se pueda la temporalidad y si no abarcar soluciones a la temporalidad. Los alemanes ya han dicho, oiga, en caso de que baje la demanda, oiga, el Estado, no les eche ustedes a la calle, tenga contratos y nosotros les aportamos un porcentaje de dinero para mantener a esa gente y que esa gente no se pierda. Hay que buscar soluciones que en el mundo existe y lo mismo pasa en Austria. Y tenemos que aprender no de lo que nos dice Madrid y lo que nos dice... mirar más para Europa. Exactamente, que eso es fundamental. Ese es el primer tema. Y con el tema empresarial, luego se te diría, tema empresarial, el I+D+I. Eso es fundamental. Y después ya me meto con el estado del bienestar. El estado del bienestar, señores, hay que mantenerlo per se. Tanto la educación... como la sanidad, como la asistencia social, como la dependencia y el tema de las pensiones, nosotros no tenemos la competencia. Ahora decía que iba a venir, sí, el acuerdo, pero todo eso se va a caer, es decir, lo que habían expuesto, que teníamos los acuerdos con los chicos del PP y PSOE, tal, se van a caer. Ojalá yo me equivoque, ya haya un acuerdo y no tengamos elecciones. Pero lo demás es que todas esas soluciones hay que plantearlas. Estado de bienestar, empleo e inversiones. E inversiones con respecto a las empresas. Y después sacar las leyes, la ley del RGE, la ley de cooperativas y fundamentalmente luego la ley de educación, que la educación de aquí tenemos que es una ley de 20 y tantos años. Y ahí es un tema que tú hablas con el mundo... No, la educación ahí sí que necesitaría una vuelta, vamos, una nueva ley adaptada a lo que nos va a venir dentro de una y 2 generaciones, que lo tenemos ya, dentro de 10 años, 8, 12, seguro que es diferente. Yo ese es el tema que haría, no sé vosotros qué pensáis y qué opináis, no sé si es un poco resumen de lo que hemos comentado aquí, pero es que ese es lo que tenemos por pendiente. Empleo, inversión en I+D+I y protección. Y ya por fin, se reduce. Que ya no es el gobierno, pero es gobierno y diputaciones, el marco fiscal que dé cobertura a todo ello. Esa es la pregunta que me dejaba para el final y para esta despedida. ¿A favor o en contra de subir los impuestos? Koldo antes decía que pague el que más tiene. Pero eso siempre viene recogido y al final yo siempre suelo decir que pagamos siempre los mismos. Pero cuando hablas en general y en plural de los impuestos, habría que matizar. Yo bajaría el IVA, con lo cual se podría reactivar el consumo, bajaría el IRPF de los salarios más bajos y subiría el de los... Es decir, hay que compensar.
Pero es lo de siempre. Es muy fácil sacar dinero del que está más o menos localizado y controlado. De alguna forma, Controlado, ¿no? sí, Pero sí, no ese es el problema. El problema es que los beneficios empresariales tienen que rendir cuentas. Tú hablabas del caso de Amazon o de otros muchos casos donde las grandes empresas pues tienen sus artilugios pues para evadir los impuestos. O sea, justicia fiscal. O sea, al hablar de fiscalidad hay que hablar de justicia y de equidad a la hora de repartir las cargas financieras que soportamos. También última pregunta, en este caso para Xabier Larrinaga. Pues, ¿A favor de subir o bajar los impuestos? No, segundo, pues según y cómo. O sea, porque yo como autónomo que soy, pues ya el señor Sánchez ya tiene prevista la ley, si sale, para subir a los autónomos, lo cual es bastante absurdo, porque por otra parte hay un planteamiento de que yo pague en tanto en cuanto los ingresos que he obtenido, como ocurren en montones y montones de países. O sea, aquí no, aquí pagamos per se, y no tenemos derecho a nada, no tenemos derecho a paro, no tenemos derecho a nada. Entonces quiero decir, ¿subir los impuestos? Pues igual hay que subirlos. Pero lo que decía Koldo, depende cuáles y depende de otros. Que en mi tienda venga alguien a comprar algo y tenga que pagar un 21%, o sea, casi la cuarta parte de lo que vale, se lo tengo que sumar. Para no obtener, porque realmente no tengo nada a cambio. O sea, teniendo en cuenta que la caja de las pensiones no existe, que las prestaciones educativas tampoco. ¿Qué coño, dónde se va el dinero? Yo pagarlo pago, ¿dónde se va? Entonces, lo que quiero decir, subir, pues si hay que subirlos, habrá que subirlos. Siempre que alguien controle el cómo, el cuándo y el dónde. Es que hay que saber también hasta dónde subir un 21%, claro, luego hablan de, es que hay fraude. Pues, claro, no, es fraude. Solo para que no se olvide, una cosa es la recaudación y otra cosa es el gasto. Porque la redistribución del gasto también es donde habría que tomar medidas. A ver en qué gastamos y por qué le das prioridad a esto y no a esto otro. Que es un poco en la línea de lo que tú apuntabas. Date cuenta que ahora depende si vamos a este país y lo hacemos solo o luego comparamos. El modelo liberal, es decir, impuestos abajo, impuestos, todo tipo de impuestos abajo, quitar el de patrimonio, quitar el de sucesiones, bajar IRPFs, sociedades bajar. ¿Qué pasa? Madrid y sus chicos, Madrid, la comunidad territorial de Madrid, o sea, exactamente. Sí, el nuevo gobierno que tienen allí ahora. Eso es. Bueno, Popular. También los americanos. Sí. Aquí el tema es saber primero en qué no queremos gastar, es decir, lo que hemos dicho, pim, pam, pam, con eficiencia del gasto, que me imagino que sí, y que no haya duplicidades o triplicidades, que igual se producen en este país por la santa ley de territorios históricos y que estamos duplicando y triplicando. Sí, y después, los ingresos, pues yo creo que hay que ver los directos y los indirectos. Exacto. Los indirectos, yo creo que sí, se puede retocar, porque además se puede retocar a la baja. ¿Por qué motivo? Porque hay bastante más fraude. Lo que hace falta hacer será un seguimiento. Y los directos me van a decir, oye, si tú dices que los de arriba paguen más, la gente ¿qué va a hacer? Coger la maleta y hacer que vive en Madrid 189 días, se marcha a Madrid, como ha pasado, que está así, y hay mucha gente que lo está haciendo. Tenemos todos los riesgos. Pero, señores, yo creo que lo que tenemos que hacer es ver qué pasa en nuestro país, qué necesitamos, y después actuar, que acierten. ¿Cuál es el mejor momento? Pues no sé, ahora tenemos, y el mejor momento es cuando las cosas van a peor. Sí, pero yo creo que hay que hacerlo, de verdad. ¿Sabes el problema? Es que ni siquiera se han planteado discutir sobre el tema, porque un cambio de estas características no se hace de un día para otro. Claro que pero es que, sin embargo, llevamos años pidiendo que se hable de la fiscalidad, que se reconstruya el modelo fiscal. No estamos diciendo que baja de aquí, sube de ahí, no, hay que replantearse todo. O sea, uno, ¿qué gasto tengo? ¿En qué voy a gastar? ¿En qué no gasto porque no tengo? Redistribuir el gasto para luego ver de dónde tengo los ingresos. Y luego que sea justo, equitativo, que sea justo y equitativo. Con eso ya es suficiente. ¿No? Pero ningún político ha planteado, en los años que yo llevo teniendo sentido y razón, hablar de la fiscalidad. Claro, es que se da por hecho lo que hay, y sobre eso hago mis modificaciones. No, ha habido reformas fiscales.
Ha habido, sí, pero... sí. Pues subir el IVA del 18 al 21. Que es lo más Sí, sencillo, Claro, 18, luego, claro. papa, Y el IRPF, las tablas no las hacemos tú y yo. No. Las hacen en la Diputación y te toca que una persona soltera resulta que tiene que pagar una cantidad de pasta increíble por no estar casada o por no tener 2 hijos. Ya, pero la caja, esto es, la caja siempre gana o algo así, o sea, No, yo miro los sí, impuestos la y banca hago siempre gana. la banca siempre gana. No, la banca Hago siempre una gana, reforma eso está Pero claro. mal para hecho. ingresar más. Pero podrías ingresar más de otra forma. Pero bueno, Pero es muy complicado. ese es para otro día. Sí, eso es, me ha gustado. Este es uno de los temas que vamos a plantear durante esta nueva temporada, porque empezamos la semana pasada, que tuvimos aquí a la diputada de Empleo, a Teresa La Espada, y ahora este gran tema que con estos grandes invitados nos ha servido pues para ponernos un poquito las pilas. Ojo, que hay que estar prevenidos. José Ramón Urrutia, Koldo Navascués, Xavier Larrínaga, muchísimas gracias por estar con nosotros, por este tiempo y por esta información compartida. Eskerrik asko, Gabón. Venga, Gabón, mirarte. También Venga, le damos Gabón. las gracias a todos ustedes. Gabón, nos vemos la próxima semana. Agur.